16, 12, segundo debate del proyecto de ley 156, 13, segundo debate del proyecto de ley 165, 14, segundo debate del proyecto de ley 268, 15, segundo debate del proyecto de ley 223, 16, segundo debate del proyecto de ley 239, 17, segundo debate del proyecto de ley 44, 18, segundo debate del proyecto de ley 28, 19, segundo debate al proyecto de ley 27, 20, segundo debate al proyecto de ley 85, 21, segundo debate al proyecto de ley 38, 22, segundo debate al proyecto de ley 24, 23, segundo debate al proyecto de ley 69, 24, segundo debate al proyecto de ley 150, 25, segundo debate al proyecto de ley 102, 26, segundo debate al proyecto de ley 65, 27, segundo debate al proyecto de ley 18, 28, segundo debate al proyecto de ley 235, 29, segundo debate al proyecto de ley 222, 30, segundo debate al proyecto de ley 177, 31, segundo debate al proyecto de ley 228, 32, segundo debate al proyecto de ley 236, 33, segundo debate al proyecto de ley 153, 34, segundo debate al proyecto de ley 180, 35, segundo debate al proyecto de ley 189, 36, segundo debate al proyecto de ley 190, 37, segundo debate al proyecto de ley 213, 38, segundo debate al proyecto de ley 302, 39, segundo debate al proyecto de ley 306, 40, segundo debate al proyecto de ley 304, 41, segundo debate al proyecto de ley 73, 42, segundo debate al proyecto de ley 242, 43, segundo debate al proyecto de ley 271, 44, segundo debate al proyecto de ley 314, 45, segundo debate al proyecto de ley 160, 46, segundo debate al proyecto de ley 313, 47, segundo debate al proyecto de ley 17, 48, segundo debate al proyecto de ley 205, 49, segundo debate al proyecto de ley 207, 50, segundo debate al proyecto de ley 120, 51, segundo debate al proyecto de ley 121, 52, segundo debate al proyecto de ley 346, 53, segundo debate al proyecto de ley 345, 54, segundo debate al proyecto de ley 348, 55, segundo debate al proyecto de ley 347, 56, segundo debate al proyecto de ley 197, 57, segundo debate al proyecto de ley 166, 58, segundo debate al proyecto de ley 250, 59, segundo debate al proyecto de ley 363, 60, segundo debate al proyecto de ley 200, 61, segundo debate al proyecto de ley 211, 62, segundo debate al proyecto de ley 344, 63, segundo debate al proyecto de ley 361, 64, segundo debate al proyecto de ley 386, 65, periodo de incidencias, 66, informe de comisiones, de grupos especiales y de comitivas que no acompañen ningún proyecto de ley. 67, lo que propongan los honorables diputados Marcos E. Castillero Barahona, Kivianté Panay G. Señor presidente, tenemos una propuesta de modificación del orden del día. Dale lectura. Los honorables diputados proponen que se modifique el orden del día para que el punto 65, que trata de periodo de incidencia, sea el punto 5. El resto queda igual. Fundamento de derecho, artículos 104, 105 y 170b del reglamento interno. Fin de la lectura del orden del día con la propuesta de modificación, señor presidente. En consideración el orden del día leído, aprueba el Pleno el orden del día con su modificación leída. Por favor, hacerlo en su manito alzada en su pantalla.
Falta mucho. Honorables diputados, estamos en votación. Por favor, el orden del día leído, manifestar su voto con la manito de su pantalla. A las modificaciones estas. Peor. La reducción del 100% de los gastos referentes. Que todo el, Todo el que tenga de recomendación se murió. pero eso no se va a aprobar. No sé este proyecto ¿por qué no se discutió allá presencial? Si habíamos quedado que el proyecto de esta magnitud tenía que ser presencial porque Concuerdo. sí, ahí están las hojas, todos los días las llenamos, pero nunca se llega a ese punto. Supuestamente los jueves habíamos quedado que era incidencia para que los diputados pudieran hacerse. Nos traen ¿Iba a iniciar? No, yo no. A mí me llamaron para decirme de que eso había pasado y yo le dije lo contrario, si eso estaba en el orden del día para empezarlo hoy. No diga nada. Revisa eso, hermano. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria del día miércoles 12 de agosto del 2020. Favor manifestar su voto utilizando el emoticón de la mano alzada en su pantalla. Resultado, señora secretaria. Ha sido aprobado, señor presidente. Queda adoptado. Siguiente punto del orden del día. Punto 2, lectura de correspondencia. ¿Existe correspondencia? No, señor presidente, no hemos recibido correspondencia, secretaría. Siguiente punto del orden del día. Tercer debate, punto 3, tercer debate al proyecto de ley 350, que implementa en todas las escuelas públicas de áreas de difícil acceso y de comarcas teléfonos públicos y cobertura cibernética gratuita y estable. Tenemos una propuesta en mesa, señor Sí, presidente. de lectura a la propuesta en mesa. Honorable Tito Rodríguez y otros proponen que se omita en tercer debate la lectura de la parte dispositiva del proyecto de ley 350, que implementa en todas las escuelas públicas del área de difícil acceso y comarcas teléfonos públicos y cobertura cibernética gratuita y estable. Fin de la lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Los que están a favor de la omisión de lectura, manifestarlo oprimiendo el emoticón de la mano alzada en su computador. Resultado, señora secretaria. Ha sido aprobado, señor presidente.
De lectura del informe técnico. Señor secretario, darle lectura al informe de corrección y revisión de estilo. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 350, aprobado en segundo debate en la sesión en línea del día 12 de agosto del 2020. Panamá, 13 de agosto del 2020. Honorable diputado Marco C. Castillero Barahona, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 350, que implementa en todas las escuelas públicas de área de difícil acceso y comarcas teléfonos públicos y cobertura cibernética gratuita y estable, aprobado en el Pleno en la fecha arriba indicada. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos. 1. La inclusión de la propuesta de modificación del título y de los artículos 1, 2, 3 y 4. Así como la adición de un artículo nuevo aprobado en el Pleno en segundo debate. 2. La corrección de los errores ortográficos, sintácticos y de puntuación de artículos del proyecto de ley. 3. La observancia de las directrices de las técnicas legislativas aplicables en estos proyectos. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate el proyecto de ley 350, que implementa en todas las escuelas públicas de área de difícil acceso y comarca teléfonos públicos y cobertura cibernética gratuita y estable. Kivian T. Panay G., Secretario General. Fin de la lectura del informe técnico, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Declaro abierto el tercer debate del proyecto de ley 350 que implementa en todas las escuelas públicas de área de difícil acceso y comarcas teléfonos públicos y cobertura cibernética gratuita y estable. Ofrezco la palabra a los honorables diputados. Tiene la palabra el honorable diputado Leopoldo Alchiol. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Buenos días, colegas, medios que nos escuchan, que nos acompañan y público que también nos están escuchando y acompañando. Presidente, este anteproyecto de ley no solamente es conveniente, sino es un proyecto de ley necesario. Hemos estado recibiendo desde el día de ayer, después que pasamos el segundo debate, algunas llamadas a nivel nacional felicitándonos, pero de igual forma hemos recibido llamadas de profesores de colegios en el área urbano y nos han estado comentando también que ellos no tienen internet en sus escuelas. Así que vemos que el problema no solamente es en el área de difícil acceso o en las comarcas. El espíritu de la ley arrancó por ahí porque es una necesidad que tenemos en estas zonas apartadas, porque estamos pensando en el desarrollo de nuestros estudiantes, nuestros niños y los profesores y maestros que asisten a todas estas zonas de difícil acceso, a las comarcas, y a veces no cuentan con la herramienta de tecnología para implementar una mejor educación en esta zona. Pero también es preocupante escuchar que en colegios de la zona urbana también tenemos problemas de no tener esa facilidad. Así que, presidente, nosotros, en nombre del circuito que representamos, que es el circuito 12-1 de la comarca Nove Buglé, la parte de Bocas del Toro, que es más de la mitad de la comarca y es la parte que es de más difícil acceso. Hoy nosotros le decimos a los colegas que una vez más le solicitamos el apoyo con su voto para hacerle justicia a todas estas escuelas y comunidades a nivel nacional de difícil acceso y comarcas. Nosotros
hace años estábamos viendo en el área, por decir, de Canquintú, el primer teléfono que llegó a esa zona. La gente tenía que caminar hasta días para bajar a Canquintú a hacer una llamada de teléfono. Entonces quisiéramos recortar la distancia y el tiempo de que la gente también, no solamente lo del internet, sino también tener un teléfono público, que la gente también se pueda comunicar con su familia. En la zona es difícil el acceso, no hay trabajo, la gente sale a la ciudad a trabajar y quedan parte de la familia en estas comunidades y a veces se necesitan comunicarse, no saben qué es lo que está pasando con su familia, y es bueno este proyecto, no es solamente viendo la parte educativa, sino también viendo la parte social. Y como lo dije ayer, en la parte de salud. Y el colega que presentó el proyecto de telemedicina, quisiéramos que él viera esta parte también para ver cómo se podía complementar en el proyecto de él, para que en los centros de salud y los puestos de salud pueden tener también la accesibilidad de tener internet, y los doctores y enfermeros o enfermeras que prestan servicio en esa zona de difícil acceso pueden tener también la facilidad de atender a nuestros enfermos en esta zona. Presidente, no quisiéramos que los estudiantes, los profesores, inclusive la comunidad en general, se sienten contentos en este momento con este proyecto de ley, y cuando llegue el momento que el presidente lo tiene que sancionar, le dan vuelta porque lo presenta un diputado que no es de gobierno. Porque este proyecto es un proyecto que es en beneficio a todo mundo, sobre todo en la zona de difícil acceso y el área comarcal. Ayer recogimos toda la propuesta, hicimos un resumen, hicimos las modificaciones. No coartamos la oportunidad a ningún diputado. El que llegó tarde, lastimosamente llegó tarde. Pero nos dimos de cuenta que este proyecto lo presentamos en nombre de la zona de difícil acceso y áreas comarcal, pero este proyecto es un proyecto que llamó la atención, porque escuché a varios colegas quejándose, provincia cerca del desarrollo, quejándose que no tienen internet en su escuela y su colegio. Y eso es un poco grave. No tal un poco, eso es grave. Y el presidente, no sé si nos está dando seguimiento al debate, pero debe escuchar eso, el presidente de la República, y buscar hacer algo en esa dirección. Porque la educación es la estrella del gobierno y no podemos permitir que la estrella se estrelle, presidente. Así que, colegas, no me extiendo más y con toda la humildad le pido a ustedes que nos apoyen con su voto para que este proyecto pueda pasar el tercer debate y ser sancionado también por el presidente de la República. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leopoldo Archibol, proponente del proyecto de ley 350. Ofrezco la palabra agotada la lista de oradores. Anuncio que va a cerrarse la discusión del tercer debate. Queda cerrado el tercer debate. ¿Quiere la Asamblea que este proyecto de ley 350 sea ley de la República? Favor, manifestar su voto utilizando el emoticón de la mano alzada en su computador. Un breve receso hasta contabilizar los votos. Queda aprobado el proyecto de ley y procedemos a la firma. Invitamos al proponente para la firma. Un breve receso.
Tito Rodríguez. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo a este proyecto. Y esperamos que esto sea una ley de la República. Gracias. Saludos a todos. Dígame, por favor. No, quería saber si tiene mi voto. Yo tengo la... Públicos en beneficio del Plan Panamá Solidario para la atención de los afectados por la pandemia del COVID-19 y de los servicios de salud pública. Gracias, señora secretaria. Le damos la palabra para cuestión de orden al diputado Eugenio Bernal. Muchas gracias, presidente. Para cuestión de orden, buenos días a todos y a todas. Haciendo uso de la iniciativa legislativa, según el artículo 108 del reglamento interno, hemos venido en el día de hoy para presentar una consideración de anteproyecto de ley por la cual se adiciona un numeral al artículo 216 del Código Procesal Penal, en la cual amerita la siguiente exposición de motivos. Según el procedimiento alterno de solución de conflicto penal, bajo la suspensión de procesos sujetos a condiciones, cuando se llega a este tipo de situaciones, lógicamente nosotros buscamos la protección de la víctima. Sin embargo, para hacer y llegar dentro de esa discusión con el juez de garantía, dicho juez tiene que evaluar diferentes presupuestos en el que indique realmente si amerita llegar a esa concordancia en la cual nosotros podemos señalar que se pueda suspender dicho proceso. Resulta que el juez, en base a ese artículo 215 del Código Procesal Penal, verifica esos tres numerales en los cuales el delincuente tiene que ser un delincuente primario, lógicamente que acepte los hechos, y el principal, el número 3, es esa reparación del daño. Nosotros hemos tenido algunas conversaciones, discusiones, debates en cuanto a que estrictamente esa reparación del daño hoy en día en nuestro país, bajo la figura del penal acusatorio, realmente se pueda dar esa reparación del daño en su totalidad. Y para que el juez tenga esa evaluación y lógicamente tome esas condiciones
para que se llegue a suspender el proceso, él utiliza varias condiciones que están previstas precisamente en el artículo 216 de ese Código Procesal Penal, y una de las que por lo general siempre más se utiliza en cuanto a esa víctima o a ese victimario, perdón, es que realmente esa persona que cometió el delito permanezca o pueda ahí incluir sobre todo el lugar de trabajo, es decir, mantenerse en el lugar de trabajo. Entonces nosotros hemos analizado de que realmente son 8 numerales que existen para darle sobre todo esa tranquilidad a las víctimas dentro del Código Procesal Penal. Sin embargo, nos enfocamos a varios delitos, delito de hurto, en donde lógico no supere las penas de 4 años. Igualmente también cuando se tratan de retención de cuotas, de que no hay como una satisfacción al 100% en cuanto a que se les repare a las víctimas todo lo que ellos han acontecido durante todo, sobre todo la comisión del delito y mucho menos durante el proceso. Entonces nosotros estamos agregando a través de este proyecto, a través del artículo 216, que se le pueda incluir un artículo y que indique específicamente en el numeral 9, cumplir en su totalidad con el acuerdo o convenio de la reparación de daños causados a las víctimas como consecuencia de la conducta delictiva. Nosotros consideramos, compañeros y amigos diputados, de que realmente siempre hemos tenido las discusiones en donde cada vez que se entra al sistema penal acusatorio, lo más importante es la solución del conflicto. Sin embargo, cada vez que se dan estas suspensiones, pasan los años que prevé lógicamente el juez de garantía. Sin embargo, en muchas ocasiones no se da en su totalidad esa reparación de que se le pueda haber ocasionado tanto daño a la víctima, y es lo que nosotros realmente estamos integrando en este numeral 9. Así que muchas gracias. Gracias, honorable diputado Eugenio Bernal. Favor presentar el proyecto a la Secretaría General, asamblea@gov.pa, y un ujier para retirarlo personalmente. Para cuestión de orden, el honorable diputado Jairo Salazar. Gracias, señor presidente. Señor presidente, solamente para devolver el proyecto número 135, que modifica la ley 39 del 8 de junio del 2015, que crea el distrito de Almirante, segregado del distrito de Changuinola, los corregimientos Barrio Francés y Barriada Guaymí, segregado del corregimiento de Almirante, los corregimientos de Barriada 4 de Abril, Finca 30, Finca 6 y Finca 60, segregado del corregimiento de Changuinola y el corregimiento del Silencio, segregado del corregimiento del Empalme en la provincia de Boca del Toro. Además, establece los corregimientos de Boca del Toro Este e Isla Cristóbal en el distrito de Boca del Toro, Finca 66, Finca 4, Finca 51, La Mesa y Barranco Adentro en el distrito de Changuinola. Miraflores, Bajo Culubre y Ceiba en el distrito de Almirante. El corregimiento de Cauchero se segrega del distrito de Boca del Toro y se incorpora al distrito de Almirante. Señor presidente, es todo. Ahí está mi secretario ya llevando eso. Diputado Jairo Salazar, favor devolver los proyectos a la dirección de correo sgeneral@asamblea.gov.pa. Lo estoy devolviendo en físico, señor presidente. Sí, perfecto. Gracias. Ok. Señora secretaria, siguiente punto del orden del día. Señor presidente, nos encontramos en el punto 4, segundo debate al proyecto de ley 356, que adopta un descuento a los emolumentos de determinados servidores públicos en beneficio del Plan Panamá Solidario
para la atención de los afectados por la pandemia de la COVID-19 y de los servicios de salud pública. Señora secretaria, ¿existe informe de minoría? Tenemos una propuesta en mesa, señor presidente. Sí, de la lectura. Los honora... Para cuestión de orden, la honorable diputada Petita Yarza tiene la palabra. Gracias, presidente. Honorable diputado Marco Castillero Barahona, presidente de la Asamblea Nacional, en su despacho. Respetado señor presidente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, devuelvo debidamente aprobado en primer debate en la Comisión de Asuntos Indígenas el proyecto de ley número 75, que crea el distrito de Medrá agregado del distrito de Muná y 11 corregimientos, 4 corregimientos segregados del distrito de Muná, 3 corregimientos segregados del distrito de Mentra, 4 corregimientos segregados del distrito de Nurum, y se dictan otras disposiciones en sesión ordinaria celebrada el pasado lunes 3 de agosto de 2020. Atentamente, Petita Yarza, presidenta Comisión de Asuntos Indígenas. Gracias, señor presidente. Ok, diputada, favor devolver los proyectos a la Secretaría General, secretaríageneral@asamblea.go.pa. Continuemos, señora secretaria, dele lectura a la propuesta en mesa. Señor presidente, no hemos recibido informe de minoría. Damos lectura a la propuesta de omisión de lectura. Los honorables diputados proponen que se omita la lectura en segundo debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 356, que adopta un descuento a los emolumentos de determinados servidores públicos en beneficio del Plan Panamá Solidario para la atención de los afectados por la pandemia de la COVID-19 y de los servicios de salud pública. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Interno. Fin de la lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída. Favor manifestarlo en el emoticón de su computador. Resultado, señora secretaria. Aprobada, señor presidente. Señora secretaria, dele lectura al informe de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Informe que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del proyecto de ley 356, que adopta un descuento a los emolumentos de determinados servidores públicos en beneficio del Plan Panamá Solidario para la atención de los afectados por la pandemia del COVID-19 y de los servicios de salud pública. Panamá, 23 de julio del 2020. Honorable diputado Marcos C. Castillero Barahona, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al primer debate del proyecto de ley 356, que adopta un descuento a los emolumentos de determinados servidores públicos en beneficio del Plan Panamá Solidario para la atención de los afectados por la pandemia del COVID-19 y de los servicios de salud pública. La iniciativa legislativa. El proyecto de ley fue presentado ante este órgano del Estado por el señor Vicepresidente de la República y Ministro de la Presidencia, debidamente autorizado por el Consejo de Gabinete en virtud de la iniciativa legislativa que le confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la República de Panamá. Antecedentes. Esta iniciativa fue presentada ante el Pleno el 13 de julio del 2020 por su excelencia José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, debidamente autorizado por el Consejo de Gabinete, en virtud de lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución Política de la República de Panamá, donde fue calificado y remitido a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Objetivos. La creación de un instrumento legal transitorio que permita efectuar un descuento porcentual de salarios y gastos de representación a funcionarios con alto cargo en el Gobierno Nacional, así como la suspensión del pago de dieta a los miembros de juntas directivas por un periodo de 6 meses. 2.
garantizar la efectividad de descuentos voluntarios a los funcionarios descritos en la iniciativa legislativa con el fin de coadyuvar al Plan Panamá Solidario. Contenido del proyecto de ley. El proyecto de ley consta de 7 artículos y establece y aplica un descuento en el salario y gastos de representación a funcionarios de altos cargos en el Gobierno Nacional. Este descuento consiste en un 50% al salario del presidente y vicepresidente de la República y un 25% del salario de los ministros y viceministros, directores o subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, administradores o subadministradores de entidades autónomas y semiautónomas, secretarios generales de los ministerios o entidades autónomas o semiautónomas, secretarios ejecutivos nacionales de la Presidencia de la República, gerentes y subgerentes de empresas estatales, directores y subdirectores de ministerios y entidades autónomas y semiautónomas, empresas estatales o cualquier otra entidad pública del Gobierno Central y asesores de los despachos superiores de los ministerios, instituciones y entidades establecidas en este proyecto de ley. Primer debate. El día 23 de julio del 2020 se llevó a cabo el primer debate del proyecto de ley 356, que adopta un descuento a los emolumentos de determinados servidores públicos en beneficio del Plan Panamá Solidario para la atención de los afectados por la pandemia del COVID-19 y de los servicios de salud pública, en el auditorio Carlos Titi Alvarado de la Asamblea Nacional a las 9 de la mañana. La sesión se inició con el quórum reglamentario y participaron los honorables diputados Víctor Castillo, presidente de la comisión, Juan Esquivel, vicepresidente, Mariano López, secretario, y los comisionados Crispiano Adames, Ana Giselle Rosas y Raúl Fernández. Se contó además con la presencia de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, licenciada Doris Zapata, entre otros. Los comisionados hicieron uso de la palabra y debatieron ampliamente la viabilidad del mismo, por lo que decidieron someterlo a votación, siendo aprobado de manera unánime en primer debate. Modificaciones. El presente proyecto de ley no sufrió modificaciones en primer debate. Luego de discutido en primer debate por los interesados, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social consideró aprobar en primer debate el proyecto de ley 356, por considerarlo bueno y necesario para incrementar los fondos del programa Panamá Solidario, que brinda atención a las personas afectadas por el COVID-19. En consecuencia, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social resuelve: 1. Aprobar en primer debate el proyecto de ley 356, que adopta un descuento a los emolumentos de determinados servidores públicos en beneficio del Plan Panamá Solidario para la atención de los afectados por la pandemia del COVID-19 y los servicios de salud pública. 2. Devolver el proyecto de ley 356 al Pleno de la Asamblea Nacional y recomendar se le dé segundo y tercer debate. Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, honorable diputado doctor Víctor Castillo, presidente, Juan Esquivel, vicepresidente, Mariano López, secretario, Crispiano Adames, comisionado, Ana Giselle Rosas, comisionado, Raúl Fernández, comisionado. Fin de la lectura del informe, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Declaro abierto el segundo debate del proyecto de ley 356, que adopta un descuento a los emolumentos de determinados servidores públicos en beneficio del Plan Panamá Solidario para la atención de los afectados por la pandemia del COVID-19 y de los servicios de salud pública. Ofrezco la palabra a los honorables diputados. Ofrezco la palabra a los honorables diputados. Tiene la palabra la honorable diputada Corina Cano. Muy buenos días, honorables diputados que se encuentran presentes en el día de hoy.
haciendo uso pues de mi facultad y mi derecho de establecer las razones por las cuales tenemos que hacer y poner de conocimiento a la ciudadanía algunos aspectos que he llamado la atención a nivel de los medios de comunicación sobre algunos temas que consideramos tienen rasgos de inconstitucionalidad por parte del proyecto Ley 356, y realmente lo hago por mi responsabilidad que me establece la Constitución Nacional de salvaguardar la integridad y la honra de nuestra Constitución Nacional, y específicamente porque se nos es prohibido a los miembros de la Asamblea Nacional emitir leyes que sean contrarias a la letra y el espíritu de la Constitución, tal como lo señala el artículo 163 de la Constitución Nacional en el numeral 1. Que las lea, no, ella me tiene que decir que tiene modificaciones. Y realmente consideramos que es peligroso el aprobar el proyecto. No sé si se han presentado algunas modificaciones, no tengo conocimiento. Sin embargo, viéndolo aparejado con lo que establece la opinión por parte del Procurador de la Administración, en cuanto a que señala que los descuentos deben ser voluntarios, y el proyecto en su artículo 1 establece se adopta un descuento al salario neto y gastos de representación. La opinión fechada 3 de abril del 2020 que el Procurador de la Administración remitió a la Asamblea, al Secretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, carta número C-046-20, hizo referencia precisamente a dos aspectos importantes: de que los descuentos son de forma voluntaria, o se hace del salario o se hace de los gastos de representación. Por otro lado, hace la advertencia en cuanto al porcentaje. El proyecto habla del 50% cuando la ley solamente autoriza hasta el 20%. Eso, pues definitivamente está establecido no solamente en la Constitución Nacional, sino en leyes de la República, precisamente donde establece no solamente el porcentaje, sino que además se establece en la Constitución Nacional, que es lo que realmente a mí pues me preocupa. De igual forma hace referencia a los descuentos por parte del presidente y vicepresidente, y que si la Constitución Nacional hace referencia a que esas modificaciones se hacen y rigen para el próximo periodo, no veo cómo la Contraloría General de la República va a hacer este tipo de descuentos cuando ya se ha advertido que son de forma voluntaria. Estoy segura que los honorables diputados de la Asamblea Nacional, si en tal caso como corporación hacemos una donación o hacemos nosotros de forma voluntaria, estoy segura que los 71 diputados estaríamos de acuerdo en colaborar. Digo, no puedo decidir por todos, pero me parece que tenemos, si hay personas solidarias, somos los diputados de la República, y los que nos hemos hecho presencia en las diferentes comunidades que representamos hemos sido nosotros, y tenemos toda la voluntad de hacerlo. Sin embargo, este proyecto pues hace referencia a unos servidores públicos y a otros no. Por tanto, tengo mis reservas con respecto al proyecto, porque lo peligroso es que nos los van a remitir de vuelta a la Asamblea Nacional, porque hay aspectos de inconstitucionalidad evidentes en el proyecto que estamos discutiendo en este momento en el proyecto 356. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad, y esa es mi opinión al respecto jurídico. Una cosa es la discusión política y otra cosa es la discusión jurídica. En mi caso, como una diputada responsable, tengo que hacer referencia y basarme estrictamente en el criterio jurídico que riñe con las normas constitucionales y legales, donde la Asamblea Nacional se nos es prohibido emitir leyes contrarias a la Constitución Nacional. Lo que diga la mayoría, pues definitivamente estamos en una corporación democrática, y si la mayoría decide, pues con mucho gusto, obviamente tendremos que respetar la decisión de las mayorías. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Corina Cano, por sus sugerencias a la ley 356 jurídicamente para los honorables diputados. Así que yo sigo ofreciendo la palabra a los honorables diputados.
Tiene la palabra el honorable diputado Leandro Ávila. Presidente, mire, yo primero quiero, en el marco de lo que el mundo vive, señalar, tal cual lo planteé en la reunión de bancada, que estamos ante un hecho inédito. La pandemia afectó la vida de todos los ciudadanos. En este país tenemos 275,000 personas con contratos suspendidos, que hasta que no se den las aperturas a los comercios, no sabemos cuántos de esos panameños van a recuperar su empleo. Tenemos alrededor de 400,000 personas en el sector informal, que obviamente si lo principal está golpeado, que es el empleo formal, también el empleo informal está recibiendo golpe. En el mes de enero del año 2021, los días 12, 13, 14, 15, cientos de miles de panameños se van a enfrentar a una banca que va a reclamar el pago de los 10 meses que hemos tenido de moratoria, pero además que le va a decir a las personas cómo me pagas todos los meses. Esto nos da una visión que no hay que ser astrólogo ni futurista para entender que cientos de panameños corren el riesgo de perder sus propiedades por la incapacidad de pagar, no porque no quieren, sino porque no hay empleo. En el marco del proyecto que presenta el órgano ejecutivo, yo he venido sosteniendo, primero, el respeto al resto de los demás órganos. En este país hay 3 órganos del Estado. Uno es el Ejecutivo, otro es el Legislativo y el otro es el órgano judicial. El Ejecutivo emite una propuesta de ley que la respetamos. En ese marco, los hacedores de la ley somos los diputados. Y yo he señalado que para mí resulta no viable el hecho de que nosotros los diputados hagamos una ley para un sector de los trabajadores y que nosotros no nos incluyamos. En efecto, como dijo la diputada que me antecedió, ahí hay que meter los administradores del canal, ahí hay que meter los rectores de la universidad, ahí hay que meter la gente de ENA y todas estas empresas, porque el pueblo panameño piensa que el diputado es el que más gana. Todas estas empresas que he mencionado y algunas que no he mencionado tienen salario de 13,000, 18,000 dólares y de 29,000, que yo no me quejo. Pero ante una pandemia como esta, también ellos deberían ser considerados, y nosotros como órgano ejecutivo, como órgano legislativo, deberíamos también dar un paso adelante. Yo entiendo la posibilidad de la voluntariedad, pero como me pasó a mí, metí mi descuento hace un mes y medio para donar el 20% y no tenía la capacidad del salario, que es 1,800. Pero si se hace la ley me va a permitir que de los gastos de representación uno pudiera dar esos aportes. Yo, sobre el órgano judicial, hombre, eso ya quedaría a criterio de ellos. Si ellos quieren mandar una propuesta a la Asamblea, porque tenemos que ser respetuosos de todos los demás órganos del Estado. Miren, el tema de esto es que si no lo estamos viendo, es que ahora se habla de la posibilidad de una rebaja por ley o voluntaria. Pero a como van las cosas con las empresas cerradas, lo que pudiera generarse en un futuro no lejano es que el Estado panameño entonces entre en una reducción de la plantilla estatal de manera masiva. Pero si eso pasara, ¿quiénes serían los afectados? Estoy seguro que ninguno de los 71 diputados serían afectados porque nadie los va a despedir. Estoy seguro que los ministros tampoco. Artículos hablan con claridad de que en efecto la Asamblea Nacional puede decretar aumentos, pero dice que esos aumentos tienen que ser para futuro.
el legislador fue sabio. Era para que nosotros mismos no nos aumentáramos el sueldo. Es que si nosotros queremos aumentar el sueldo a los ministros o a los diputados, eso tendría que regir para el próximo periodo. Pero la Constitución no dice que nosotros, ante una emergencia como la que tenemos, no podemos decretar esas reducciones. Pero además, son reducciones temporales de prácticamente 6 meses, que hasta la Asamblea, si le da la gana en el legítimo derecho que tiene de legislar, quiere bajarla a 3 a 4 meses, lo puede hacer. Yo creo que es el momento de mostrar solidaridad, empatía. Y a mí nadie me echa cuento. Yo sé que entre los funcionarios públicos, los mayores dadores, los mayores donadores, somos los diputados. Muchas veces hasta del recurso propio, y que se hace insuficiente. Pero tenemos una realidad que nadie la buscó. Tenemos una pandemia de salud que nos ha afectado el tema económico, en especial a la mayoría de la gente que está en la empresa privada. Yo con mis argumentos solamente sustento que el tema de si algo es inconstitucional o no le compete a la Asamblea. Pero entre abogados, yo puedo buscar 3 o 4 artículos que puedo demostrar que existe la posibilidad de que esa ley se dé y que podamos incluirnos nosotros y que podamos incluir a esas otras empresas donde los salarios son exorbitantes. Mucho más que lo que gana un diputado, que al diputado le cuesta plata y tiempo para llegar a ese puesto. Y cuando llega al puesto, tiene que seguir invirtiendo. Yo también propuse en bancada que una ley como esta se nos debió haber convocado presencialmente para poder hacer los ajustes correspondientes, porque tal cual como está el proyecto también hay algunas injusticias. Por ejemplo, si usted dice que le va a descontar el 50% del salario a la gente, al funcionario público de alto nivel, resulta ser que si usted no le elimina el impuesto sobre la renta, si usted no le elimina el seguro social y si usted no le elimina el seguro educativo de ese porcentaje, la gente va a ser castigada en un dinero que no está recibiendo. Es decir, si usted paga $1,000 en impuestos sobre la renta, esos $1,000 no entran a su bolsillo, eso van al Tesoro Nacional. Igualmente pasa con la Caja de Seguro Social, igualmente pasa con el seguro educativo. Entonces, ¿cómo vas a tasar en un porcentaje esos montos? Entonces, eso había que trabajarlo sobre los montos netos para que fuera un poco más justo y más equitativo, si no sería un verdadero maltrato al trabajador. Pero por otro lado, esa ley también tiene que contemplar que si se aprueba un descuento, el que sea, y ese descuento toca algún pago de vivienda, mueblería, pensión, cualquier cosa que tenga registrado el trabajador en su sueldo, entonces el porcentaje va a tener que ser menos para que esa persona no se vea afectada en los pagos que realiza. Dicho esto, como lo dijo la diputada que me antecedió, se respetará la voluntad de la mayoría. Pero también sé que cuando se trata de la Asamblea Nacional, habrá gente que diga que no quiere que cobremos pero ni $1. Esa gente la entendemos. Pero yo sí creo que con prudencia la Asamblea debería hacer un acompañamiento también al órgano ejecutivo, y lo digo en el sentido de incluirnos en la ley, que podamos nosotros también ser parte de la ley, y ya sea que vamos a poner $250 por quincena o $300 por quincena, que ahí quede demostrado nuestra solidaridad. Porque lo otro es tratar de hacer, como quien dice, una vaca todos los meses y entonces hacer un cheque y enviarlo al Tesoro Nacional o al Fondo Solidario. Yo lo que les digo a los colegas diputados
hace un par de días se discutió una ley que tiene que ver con beneficios tributarios por el pronto pago. Perfecto, pero todo eso corresponde a lo que se generó en el año 2019, donde todavía no había coronavirus. Ahora, cuando yo le pregunté al director de ingresos cómo han sido afectados los ingresos corrientes, habló del 60%. Cuando le volví a insistir y le dije que me diera el monto, me habló que a la fecha ese 60% representa 1.400 millones de dólares que el Estado panameño, el fisco, ha dejado de percibir. Con lo cual, no hay que ser clarividente para saber que lo que nos viene, si alguien piensa que lo que estamos viviendo es lo más grave, debemos saber que lo que nos viene en materia económica para el próximo año es peor. Y cuando digo lo que nos viene, nosotros no nos podemos excluir, aunque seamos servidores públicos, pero la gente de la empresa privada con esos contratos suspendidos es la gente que más va a sufrir. De tal manera que mi postura es que nosotros los diputados, con el porcentaje que nosotros decidamos, no tenemos que copiarlo idéntico al órgano ejecutivo, deberíamos ser parte de la ley. Esa es la postura de este diputado. Y reitero, este es un tema tan sensitivo que nosotros deberíamos estar en el Parlamento. ¿Por qué? Porque van a haber muchas propuestas de modificación. Y le voy a ser sincero, esta tecnología es muy buena, pero es muy buena para hacer lo que yo estoy haciendo, poder opinar. Pero a la hora de los consensos, de los amarres, de los ajustes a los artículos, eso hay que estar ahí en la Asamblea, porque ahí es donde nosotros nos ponemos de acuerdo para ver cómo queda el artículo X o cómo no se introduce un artículo. Esa es mi humilde opinión, y yo sí les digo a los diputados, si bien es cierto nosotros no podemos contrariar la ley, los hacedores de la ley es la Asamblea, porque esa teoría significaría entonces en que jamás se pudiera legislar en materia salarial en este país, porque el legislador del año de la pera legisló y dejó eso amarrado así. No, una ley cambia otra ley. Que van a haber quienes metan demanda de inconstitucionalidad. Ese es el derecho democrático. Pero ¿quién define eso? Eso lo define nuestra Corte Suprema de Justicia. Así que, señor presidente, yo sí honestamente creo, siendo hoy día jueves, y sé que ahora hay una premura para este debate, quizás mis palabras de que veamos esto presencial caigan en saco roto, pero debimos haber tocado este tema de manera presencial para poder ponernos 100% de acuerdo todas las bancadas y hacer una ley que pueda ser viable, pero que también una ley que nos incluyera a nosotros, reiterando que yo sé, yo lo vivo, nosotros aportamos todos los días de Dios a cosas que parecen increíbles que debiera atender a algunos sectores de la administración, pero que para la gente de a pie es difícil lograrlo. Ustedes saben en esta pandemia lo que le cuesta a alguien pobre hacerse un hisopado. No le cuesta porque no tiene plata para pagar lo que hay en el mercado. Lo que le cuesta es en el tiempo que se lo vayan a hacer. ¿Usted se da cuenta? Y así muchas cosas de salud tenemos que estarlas cubriendo nosotros. Los sepelios tenemos que estar apoyando nosotros, ¿verdad? Entonces, yo sé que para algunos pudiera ser, oye, pero si ya yo estoy dando, ¿por qué me van a descontar de nuevo? Entonces, por eso yo invito a que revisemos, y si bien es cierto, el porcentaje que pone el órgano ejecutivo puede ser alto, bueno, pero la Asamblea también puede buscar un mecanismo que permita que hagamos presencia en este ejercicio que se está haciendo, que yo creo que lo que busca es precisamente tener como una especie de reserva para hacerle frente a lo que nos viene. Lo que viene, señores, yo lo tengo bien revisado. Yo tengo, para ir terminando,
un equipo de trabajo que me está atendiendo los sectores populares en San Miguelito. Yo he tratado de abarcar con otro grupo los sectores de clase media y yo les puedo decir que cuando hemos llegado, como les pasa a ustedes también, en algunos lugares de clase media, ese día que nosotros llegamos, no había ni para comer y fuimos la salvación. Y yo sé que siempre nos van a criticar porque dicen que esa no es la labor de nosotros, pero lo cierto es que tenemos una realidad y que hay que acompañar a la gente más golpeada en esta realidad. O sea, por eso yo termino diciendo, nosotros deberíamos ser parte de la ley. Con respecto al órgano judicial, hombre, después que se haga la ley, ellos dirán después con una nota, queremos aportar o no queremos aportar, pero nosotros respetamos la decisión que ellos tomen. Así que ese es mi humilde aporte a este debate, reiterando. Yo sé que la Asamblea tiene varios abogados, pero si nos encerramos 7, 8 abogados, habrán 3, 4, 5 que dirán que lo que se quiere hacer es inconstitucional y habrán otros como yo que digo que no es inconstitucional porque la Asamblea es la hacedora de las leyes y una ley cambia otra ley. Lo que para mí sí no es válido, y eso lo dije desde el momento que pidieron el ahorro voluntario, es que ningún empleado de $600, ni de 1.000, ni de 1.500, para mí hasta de 3.000, no debe poner nada porque toda esa gente tiene salario comprometido. Y no es que a nosotros nos sobre el dinero. Reitero, de los altos funcionarios que hay en este país, de los altos, los diputados somos uno de los que menos ganamos. Pero ese es otro debate que quedará para la historia. Así que gracias, señor presidente. Gracias, diputado Leandro Ávila. Diego. ¿Para cuestión de orden o para hablar sobre el proyecto, diputada Mayén? Para hablar sobre el proyecto. Tiene la palabra, diputada. Mire, muchas gracias, presidente. Buenos días a todos los compañeros de la Asamblea. Mire, yo escuché al presidente en la televisión, creo que ayer o antes de ayer, que dijo que él tenía la solución en caso que la Asamblea negara este proyecto que estamos discutiendo sobre los descuentos de los funcionarios públicos. Y él dijo que lo tenía y lo haría a través de un memorándum que los funcionarios voluntariamente dicen, yo voy a dar de mi salario tanto. Yo saqué la cuenta de los que se mencionan allí en el proyecto, los descuentos de 25% y de 50% de los salarios, y no es nada con la propuesta que yo les quiero hacer al gobierno. Yo vi también una planilla de la presidencia que es exagerada, gente que gana más que el presidente, y los títulos de los cargos no se sabe qué es, un invento de cargos. Una planilla que nos cuesta $12 millones al año de personas que no se sabe qué están haciendo. Yo conozco muchos de ahí y yo sé que no tienen ningún trabajo realmente asignado. 5.000, 6.000, 7.000, uno. Yo no sé por qué el gobierno tiene que estar pagando tanto guardaespaldas. El presidente Varela, antes de salir, una semana antes, aumentó la cantidad de guardaespaldas a los expresidentes y nadie se lo ha pedido una más que él. Él anda como con 12. Y todos los expresidentes que yo sepa, que yo los he visto, no andan con más de 2. Un chofer que maneja y el otro que lo acompaña. ¿Por qué tenemos que pagar tanto en guardaespaldas? Inclusive a exfuncionarios. Le pagamos guardaespaldas al señor López, al jefe del G2 del gobierno anterior. Le pagamos guardaespaldas a la señora Genia Purcell. Una serie de exfuncionarios. Yo no veo dónde está la ley que exige que le demos seguridad a los exfuncionarios. La otra cosa, nosotros tenemos un cuerpo diplomático y consular a veces innecesario. Singapur, que es un país ejemplar, tiene
por ejemplo, un cónsul o un embajador para un grupo de países cercanos. Y solamente tiene cónsules por razones comerciales. Y ese cónsul también hace el trabajo diplomático de comunicación entre los dos países. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo con la gran crisis que tenemos y que vamos a tener en el futuro, en un futuro muy cercano. Muy grande crisis. Por ejemplo, yo no concibo un país donde la gente está pidiendo comida y que nuestro primer activo, que es la primera empresa del país, que es el canal, tenga salario de $24,000 mensual, por Dios. Me acaban de mandar aquí un cheque de $16,000 que el canal le da a un director, que voy a averiguar por qué. O sea, tenemos tantos lugares, la partida secreta, esta de la partida presidencial, que hace tiempo tengo ganas de proponer, no que se elimine, pero que tenga un control rígido, que no lo usen para cortarle de la gordura a un funcionario, ni para darle un viaje a un funcionario para que vaya a pasear a Europa. No, esa partida se le asigna a los presidentes, que es limitada, no es ilimitada, para cosas muy urgentes, para cosas humanas muy urgentes. Tenemos que las notarías, ¿hasta cuándo vamos a enriquecer a los amigos del poder? En todos los gobiernos, ya ustedes lo saben, en todos, yo no sé quién se inventó esa gran gracia, le dan las notarías a los que quieren ayudar. Pero si esta persona no es abogado o no quiere ejercerla, para que no digan, le nombra a un abogado y le da un salario mínimo y él se lleva lo gordo. Está pasando ahora. Sabemos quiénes son y quiénes fueron en el pasado también. ¿Hasta cuándo vamos a tener un Estado desordenadamente planificado con los recursos del Estado? Que vamos a seguir siendo pobres, vamos a seguir teniendo déficits fiscales, vamos a tener más pobres de lo que tenemos ahora, mucho más pobres, porque tenemos que ordenar el Estado. Esta cuotita que quiere el presidente de un porcentaje de los salarios no es nada. Suma creo que 17,000. Eso no es nada. Eso no es nada para lo que nos viene encima. Hay mucho dinero que recoger en el Estado. Mucho dinero. Eso de funcionarios que son ministros o directores de entidades autónomas o cualquier cargo en el gobierno, y porque va a una directiva se gana $100, $200 más. 2 veces, gana 2 veces. Eso está prohibido. Usted no puede tener 2 salarios del Estado. Si el presidente realmente quiere administrar bien este país, que haga cosas serias, profundas, que aproveche la crisis para renovar el Estado, para reestructurar la economía del Estado, para no desperdiciar tanto dinero. Pero no nos ponga en este dime que te diré de un descuento tonto, que él lo puede hacer con un memorándum, lo dijo él. Entonces, ¿para qué vamos a gastar tiempo? Vamos a invertir tiempo en hacerles propuestas serias, permanentes, para que este Estado panameño no se vaya a los diablos. Porque tenemos una crisis muy grave, como nunca la hemos tenido. Ahora, tomemos el tiempo, con todos nuestros asesores, con asesores inclusive del gobierno, reorganicemos el Estado seriamente. Reorganicemos las planillas, los puestos innecesarios, incluyendo en la misma asamblea, hombre. Señor presidente, yo voy a votar en contra de este proyecto. No porque no crea que le deben descontar a lo que el presidente quiere descontarlo, sino porque él lo debe hacer él, como él dijo públicamente. Y segundo, porque yo creo en cosas más profundas que estar hablando de un descuentito que no significa nada para el costo de la crisis que tenemos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Mayín Correa. Continuando con el uso de la palabra, lo hará el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los colegas. He tenido la oportunidad de estar aquí desde el Salón Azul, que estamos haciendo la discusión del Pleno, porque tengo una comisión en horas de la tarde
por lo que saludo a los colegas también por esta vía y a todas las personas que están conectadas. Yo tengo que decir desde el inicio, como lo hice hace algunos días, y lo hago porque cuando en algo creo tengo que decirlo, que estoy rotundamente de acuerdo con la parte de la argumentación del colega Ávila en cuanto a que discusiones de esta naturaleza tienen que llevarse desde el Pleno de la Asamblea, porque al final la figura del Parlamento y del parlamentario requiere esa dinámica que él muy bien explicó y que todos los colegas conocemos, que sin duda puede materializarse de mejor manera todos en el Pleno que en esta vía en la que tal vez algunos estamos aquí en comisiones, pero la mayoría está o en el interior del país o en diligencias otras y tal vez no está necesariamente enfocado en las modificaciones. Eso sin decir que ya hemos tenido varios problemas con la votación y la recepción de las modificaciones. Sin embargo, yo tengo que ser muy responsable en esta discusión. Y lo digo con mucho respeto a los colegas, no pretendo enemistarme con ninguno, ni con ningún abogado, ciudadano o persona que tenga una opinión diferente a la mía sobre un tema como este. Sin embargo, yo creo que sí es necesario que recordemos un tema fundamental. Nos guste o no nos guste, y pensaría que no nos gusta, por lo menos a mí no me gusta, porque estaba totalmente comprometido con reformar la Constitución. La Asamblea está totalmente supeditada a lo que la Constitución dice. Y yo les voy a leer un articulito que no me gusta, pero que existe, que dice: los emolumentos que la ley le asigna al presidente y al vicepresidente de la República podrán ser modificados. Podemos cambiarlo, pero el cambio entrará a regir en el periodo presidencial siguiente. Eso es claro. Con los diputados, por alguna razón, solo dice la modificación. Habla del aumento, pero en la disminución prácticamente la permite, porque el texto no es específico. Con el presidente sí dice, para arriba o para abajo, no la puedo permitir hasta el próximo periodo. Que si son momentos difíciles, inéditos, en los que le ha tocado a la Asamblea, bajo el liderazgo de algunos diputados y diputadas, tomar en cuenta la Constitución y darle precedencia e importancia a la gente en las normas de moratoria que algunos oponían, pero que son necesarias, que muchos dijeron que eran inconstitucionales, pero en la Constitución dice que en momentos como estos, el interés colectivo debe ponerse por encima del interés de la minoría. Sin embargo, para temas como estos no está descrito. Y tengo que decirle al colega que hizo uso de la palabra que en efecto, nosotros como Asamblea, y yo soy de los que más lo dice, creo, y soy de los más nuevos aquí y el más joven, si la Asamblea está aquí, si vamos a cambiar normas, si vamos a aprobar normas, hagámoslo bien. Pero no podemos decir que es que no me gusta la ley tal, y bueno, dejémoslo así, porque se equivoca el presidente al enviar una norma que no solamente es posiblemente inconstitucional, sino que es a todas luces ilegal. Pero la pregunta que yo le hago a mis colegas que sé que trabajan día a día responsablemente para que este órgano sea mejor y más respetado, porque el presidente manda una ley ilegal, ¿nosotros la vamos a aprobar ilegal? Yo pienso que no. Yo pienso que no debemos. Entonces, que la ley tal del 98 no me gusta, cambiémosla. Presentemos modificaciones como las que he presentado. Busquemos la manera de salir del entuerto, pero no podemos decir vamos a aprobarlo como entró, porque presidente, yo no comparto esa tesis. Y respeto a los que lo hacen, pero no lo podemos hacer. El salario, para bien o para mal, está protegido muy profunda y complejamente por la Constitución, para ni siquiera hablar de lo que la ley dispone. Sin embargo, aun cuando hay algunas tesis de que los gastos de representación cuando son permanentes forman parte del salario, no está establecido así en la Constitución. Por lo que yo sí creo que con los gastos de representación de diferentes funcionarios podemos entrar a analizar ese aporte, que coincido con los diputados que me han antecedido en la palabra y hasta con el presidente de la República, que es necesario ese aporte. Pero recordemos algo,
ese aporte al final está supeditado a una realidad que el colega mío de San Miguelito la planteó muy bien, y es la voluntad. Yo no sé qué realidad viven los ministros de Estado, qué realidad viven los directores y gerentes, pero si este diputado quiere donar, este diputado dona. Y yo no voy a empezar a decir aquí qué es lo que hago o dejo hacer con mi dinero, pero la pregunta es, si la voluntad de donar es tal, ¿por qué no han llenado los memorándum que así bien lo permiten y enviado una modificación de la ley de los 98 para que puedan donar el 100 y el 110% del salario si quieren? Entonces yo creo que no engañen a la ciudadanía, porque han hecho ver que la asamblea es la hipócrita, que la asamblea es la egoísta, que la asamblea es la tacaña. Pero yo, que cuestiono las malas prácticas de esta institución y que lo he hecho abierta y directamente y lo seguiré haciendo, no puedo coincidir con el Ejecutivo, que es el órgano del Estado, que es egoísta o que es ajeno a la necesidad de la ciudadanía, porque es todo lo contrario. Y en esa naturaleza y por ese contexto, presidente y secretaria, es que he presentado unas modificaciones que creo están un poco más amparadas en la legislación actual y en la Constitución, porque de esto tenemos que salir en equipo, pero tenemos que hacerlo bien. Y como se lo dije ayer a dos ministras de Estado en la Comisión de la Mujer presidida por la colega Rodríguez, el Ejecutivo es hipócrita. Ayer estábamos debatiendo un proyecto de ellos y en unos artículos yo veo textos presentados por ellos que a esta asamblea en ocasiones le han vetado por inconstitucional. Y le dije a la ministra, qué fácil es que usted me diga a mí cuando le conviene que es de una manera y cuando no que no. Este diputado no se va a prestar para la jugarreta que desde marzo el presidente y sus ministros tienen con la Constitución. No se va a prestar. Y aunque sea políticamente bonito decir, vamos en una ley a aprobar que nos quiten a todos el salario, no lo podemos hacer. Pero sí creo que podemos dar los gastos de representación, que en algunos casos, como el de los diputados, es una cifra inclusive más alta. Por lo que creo que tenemos que hacer un aporte, sin duda, y creo que tenemos que hacerlo bien, porque no por una ley ser políticamente correcta puede ser inconstitucional, porque si me han puesto aquí es a respetar este libro, y fue lo que prometí, y prometimos todos el 1 de julio del año pasado. Por lo que, secretaria, le pido antes de continuar, se lea las modificaciones propuestas. Gracias, diputado Juan Diego Vázquez. Señora secretaria, dele lectura a las propuestas en mesa. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone se modifique el artículo 1 del proyecto de ley 356 se queda así. No tengo a Hernán, no. A un grupo de servidores públicos destinado a incrementar los fondos del Plan Panamá Solidario con el fin de atender a las personas afectadas por la pandemia del COVID-19, así como para la adquisición de insumos médicos para los hospitales oficiales de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone que se modifique el artículo 2 del proyecto de ley 356 para que quede así. Artículo 2. El descuento a los gastos de representación será aplicado de la siguiente manera. 1. A los diputados de la República, ministros y viceministros, directores o subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, administradores o subadministradores de entidades autónomas y semiautónomas, secretarios generales de los ministerios o entidades autónomas y semiautónomas, secretarios ejecutivos nacionales de la Presidencia de la República, gerentes y subgerentes de empresas estatales o cualquier otra entidad pública del Gobierno central, incluyendo, pero no limitándose a el gerente de ETESA, el gerente de ENA, el gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá y asesores de los despachos superiores de los ministerios, instituciones y entidades establecidas en la presente ley. Se le aplicará una reducción del 100% de sus gastos de representación. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone
Que se modifique el artículo 3 del proyecto de ley 356 para que quede así. Artículo 3. Ninguna persona que sea miembro de las juntas directivas de instituciones gubernamentales, empresas estatales o empresas con capital estatal por encima del 51% recibirá pago en concepto de dietas durante el periodo de vigencia de la presente ley. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone que se modifique el artículo 4 del proyecto de ley 356 para que quede así. Artículo 4. El órgano ejecutivo está obligado a rendir un informe semanal público sobre la administración y uso de los fondos que se obtenga de estos descuentos. Dicho informe deberá también rendirse, pero de manera mensual ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone que se modifique el artículo 6 del proyecto de ley 356 para que quede así. Artículo 6. La presente ley es de carácter transitorio y regirá a partir del 1 de septiembre del 2020 por un periodo de 6 meses. Fin de las lecturas de la lectura de modificaciones presentada por el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, secretaria. Concluya, diputado Juan Diego. Gracias, presidente. Y solo para concluir, como ven en una de las modificaciones, el proyecto original decía que solamente los servidores públicos que formaran parte de juntas directivas no iban a cobrar dieta. Pero como alguien que fue miembro por un año de la Comisión de Credenciales y aprobé a gran parte de estas juntas directivas, me atrevería a decir que las personas que no son servidores públicos y que forman parte de estas juntas directivas no necesitan ni ahora ni nunca que se les pague una dieta, por lo que debemos incluir a todos los directores de juntas directivas de instituciones públicas o de empresas mixtas que tengan la mayoría de participación por parte del Estado. Porque si algo estoy de acuerdo es que si hay que ser solidarios todos. Y no podemos con parte de la plata del Estado hacer una cosa y con otra parte hacer otra. Antes de terminar, tengo que decir, porque si no mentiría, este proyecto de ley al final demuestra un interés solidario de parte del que así decida aprobarlo. Pero que nos digan que los fondos van al programa Panamá Solidario, en el cual el ministro de la Presidencia y vicepresidente de la República se comprometió hace meses a presentar semanalmente una rendición de cuentas que jamás ha presentado, es decirme a mí que la plata que bien administro y que bien utilizo se la va a ir a mal utilizar y, ¿por qué no?, hasta a robar, porque hay varias denuncias de corrupción, otra persona en otro órgano del Estado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Juan Diego Vázquez. Vamos. ¿Qué? Dele lectura, señora secretaria. Los honorables diputados Ricardo Torres, Víctor Castillo proponen que se modifique el título del proyecto de ley 356, que adopta un descuento a los emolumentos de determinados servidores públicos en beneficio del Plan Panamá Solidario para la atención de los afectados por la pandemia del COVID-19 y de los servicios de salud pública, para que quede así. Proyecto de ley 356, que adopta un descuento a los emolumentos de los determinados servidores públicos del órgano ejecutivo en beneficio del Plan Panamá Solidario para la atención de los afectados por la pandemia del COVID-19 y de los servicios de salud pública. Fin de la lectura de propuesta de modificación presentada por el diputado Ricardo Torres y otros. Gracias. ¿Qué? Para el uso de la palabra, diputado, me disculpa, ¿para cuestión de orden o para hablar sobre el proyecto? Para la discusión. Para la discusión del proyecto, ya me había pedido la palabra el honorable diputado Hernán Delgado. Y después sigue usted. Hernán Delgado, si está en línea. Gracias. Diputado Hernán Delgado, ¿tiene la palabra?
No existiendo en línea, no está en línea el diputado Hernán Delgado, tiene la palabra. ¿Sí está? Hernán Creo que Delgado tiene que habilitar su micrófono. Diputado Hernán Delgado, habilite su micrófono y, bueno, ya la cámara está lista. Se escucha. Le Sí, escuchamos, gracias. diputado. Presidente, nada más rápidamente con el propósito de hacer mención sobre el debate que estamos nosotros. Yo quiero expresarle a los apreciados colegas que deben recordar que el día 2 de julio del presente año yo presenté un proyecto de ley sobre este mismo tema, esta misma materia. Y ruego que el proyecto de ley que yo presenté sea examinado, porque yo creo que contempla varios de los aspectos de los argumentos que se están esbozando en las intervenciones del día de hoy. Y estoy absolutamente seguro, presidente, que este debate va a ser largo. ¿Por qué? Porque se trata de un debate bastante complejo, polémico, y donde realmente siento que las argumentaciones planteadas por los colegas que me han hecho uso de la palabra tienen gran fundamento. Sin embargo, como yo quiero dejar claro aquí, yo estoy de acuerdo que se busque un mecanismo que dé lugar a que nosotros contribuyamos con las erogaciones que implica en que está involucrado el Estado panameño, el gobierno nacional, para cubrir gastos y obligaciones que son muy altas. Yo por el momento, repito, yo incluso hice un estudio comparativo sobre ambos proyectos y voy a mandárselo también para que sea distribuido en la Asamblea Nacional, pero repito, no interpreten mi intervención como no el propósito de colaborar. Yo coordino con la licenciada Corina Cano de que definitivamente el proyecto tal como está presentado es violatorio de diversas normas de la Constitución Política Nacional que yo he estado precisamente aquí examinando. Y nosotros sí tenemos que tener un poco de cuidado sobre esto, pero sin embargo estoy absolutamente seguro que nosotros podemos buscarle una solución, una salida legal a este aporte que debemos hacer. Yo sé que hay funcionarios, porque a mí me llamaron a raíz del proyecto que yo presenté porque tuvo cierta divulgación, con el propósito de hacerme recomendaciones, entre esos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me hablaron sobre el particular. Eso era muy rápidamente, presidente, no significa en modo alguno que yo no voy a hacer, si acaso usted me lo permite, hacer uso de la palabra a lo largo de este debate tan importante. Pero visualizo que por la seriedad del mismo es posible que esto no va a terminar con una conclusión aquí en el día de hoy, por las observaciones que tienen y por realmente no atender ni el texto ni el espíritu de nuestra Carta Magna. Es eso, pues rápidamente, presidente. De ser posible, le ruego, presidente, yo sé que esto este proyecto ni siquiera fue prohijado, pero sí puede ser de orientación, de guía para los colegas y de ser posible, le pido respetuosamente, presidente, que impriman ese proyecto del 2 de julio que yo presenté sobre exactamente el mismo tema y que nunca recibió prohijamiento ni mucho menos debate, y que yo creo que es el momento para que nosotros examinemos eso. Y nosotros, en cuanto al partido al que yo pertenezco, Cambio Democrático, jamás me ha citado por una reunión para conversar y discutir la postura de nuestro partido sobre el particular, cuando sí observo que el PRD sí lo estaba haciendo porque ustedes han hecho referencia ya a esas reuniones y yo no he participado absolutamente de ninguna reunión sobre esta materia que es tan importante. Por el momento solicito respetuosamente, presidente, que impriman el proyecto que yo presenté, lo divulguen, no es porque pretendo obligar a que se convierta en ley de la República, no nada de eso, sino todo simplemente porque pienso que sirve de orientación y guía para los efectos de los temas que estamos en discusión. Rápidamente, esto es lo que yo planteo, señor presidente, y aprecio mucho que me haya brindado la oportunidad. Repito, se trata de un debate demasiado importante y me reservo el derecho de ser posible tener una segunda intervención sobre este tema tan importante. Muchas gracias, presidente, y apreciados colegas, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Para cuestión de orden, señor. Señora secretaria, para que tome nota de la sugerencia presentada por el honorable diputado Hernán Delgado. Para cuestión de orden,
tengo al diputado Fernando Arce. Sí, buenas tardes, señor presidente. Mi participación es para devolver al Pleno debidamente aprobado en primer debate el proyecto de ley número 357, por la cual se aprueba la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho en París el 24 de noviembre de 2016 y firmado por Panamá el 24 de enero del 2018. El proyecto fue presentado al Pleno de la Asamblea Nacional el 22 de julio del 2020 por el órgano ejecutivo por conducto de su excelencia Alejandro Ferrer, ministro de Relaciones Exteriores, debidamente autorizado por el Consejo de Gabinete. La Comisión de Relaciones Exteriores sometió el proyecto 357 a primer debate en el día de ayer, miércoles 12 de agosto, sesión en la que fue debidamente estudiado, debatido y aprobado, recomendado al Pleno de los subsiguientes debates. En primer debate participaron autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, representados por la licenciada Tatiana Alemán, su directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, y la licenciada Patricia Quintana, asesora legal del mismo departamento. Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo representado por el licenciado Elías Vargas, jefe del Departamento de Traslados, y licenciada Saribet Gutiérrez. La participación de los funcionarios cumplió con el propósito fundamental de absolver las consultas y dudas que sobre sus disposiciones del proyecto formularon los comisionados en el desarrollo del debate. El propósito de la convención es modificar los convenios para evitar la doble imposición, adoptando estándares mínimos para contrarrestar el abuso de los mismos y mejorar los mecanismos de resolución de conflictos, permitiendo a los estados fortalecer con otras medidas de carácter convencional adoptadas en el marco inclusive BEPS. Además, facilita, agiliza y propicia acciones en materia específica que deben tomar los países para un manejo fiscal internacional transparente y adecuado acorde a los postulados de los organismos financieros internacionales. La Convención BEPS es una iniciativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE y el G20, Foro de Cooperación Internacional, para combatir la elusión fiscal a nivel internacional y que al ser adoptado en la República de Panamá permite la modificación automática de 17 convenios bilaterales suscritos con diferentes países para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Muchísimas gracias, señor presidente. Ya el documento fue entregado en secretaría para su debido trámite. Muchas gracias. Gracias, diputado Fernando Arce. Continuando con el uso de la palabra en el segundo debate, le vamos a dar la palabra al honorable diputado Gabriel Silva. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos los colegas, medios de comunicación y sobre todo y siempre a los ciudadanos que nos pueden estar sintonizando por los medios de comunicación o las redes sociales. Presidente, lastimosamente no estoy en la Asamblea en este momento, pero sí me gustaría saber si en el Salón Azul ¿hay algún representante del órgano ejecutivo o de presidencia que pueda responder a algunas preguntas que yo tengo y que seguramente otros diputados? Presidente, ¿hay alguien en el Salón Azul de presidencia? Diputado Silva, en estos momentos no tenemos representante por parte del Ejecutivo en el Salón Azul. Gracias, presidente. Yo tenía algunas dudas bien puntuales e importantes que yo creo que quizás muchos colegas y ciudadanos comparten. Y es que, en esencia, yo creo que para poder discutir este proyecto de ley es importante en primera instancia saber de cuánto dinero estamos hablando, porque al saber de cuánto dinero estamos hablando sabemos el impacto que eso realmente va a tener en las comunidades y también saber cómo se va a utilizar específicamente ese dinero. El proyecto de ley habla de insumos médicos, sin embargo, a mí me gustaría saber por lo menos al detalle qué es lo que se va a conseguir. ¿Van a ser esos insumos para comprar las mascarillas que necesitan los doctores, las batas que necesitan los doctores, los cubrezapatos que necesitan los doctores, o en qué se va a utilizar esos insumos? Y sobre todo, a mí también me preocupa, y sé que quizás a otros diputados, cómo se va a cuidar ese fondo que vamos a constituir con esas donaciones. Yo creo que es importante comprender estas cosas, presidente y colegas, para entender de raíz en qué consiste o cuál es el objetivo de este proyecto de ley. Porque por una parte es este proyecto de ley un mensaje, una señal, o realmente busca ayudar e impactar en las comunidades. ¿Cuál es el objetivo? ¿Mandar un mensaje de solidaridad o realmente crear un impacto? Porque si queremos realmente crear un impacto positivo con estas donaciones, en mi opinión personal, este proyecto de ley debe ser mucho más expansivo, como lo han mencionado algunos colegas. Y no solo deben ser salarios,
sino que ver otros temas como, por ejemplo, el subsidio postelectoral, eliminar a las botellas, incluir a otros funcionarios públicos y muchas otras cosas, porque este proyecto de ley parece ser un granito de arena con respecto a lo que realmente se puede recaudar para impactar positivamente. Y ahora bien, si el objetivo no es crear un impacto positivo y mandar una señal, es importante entonces no crear falsas expectativas en la ciudadanía y que sepan los doctores, los médicos, las enfermeras y el personal que de este fondo realmente poco, nada les va a llegar a ellos en sus labores. Ahora bien, este proyecto de ley tiene connotaciones constitucionales que no se pueden negar y quizás muchos ciudadanos estén sintonizando y escuchando. Yo creo que es importante que sepan por qué se ha hablado tanto de la Constitución y por qué este tema de salarios tiene que ver la Constitución y por qué esta discusión no es tan sencilla como quizás para algunos pueda parecer. Y es que varios salarios son fijados por la Constitución y la Constitución, como ustedes saben, colegas y ciudadanos, es la madre de todas las leyes y siempre hay que respetarla. Y hay un principio de por qué los salarios en gran parte son fijados por la Constitución. Y es que la fijación de los salarios se puede abusar para extorsionar o para corrupción. Imagínense, señores diputados o señores ciudadanos, que mañana nosotros en la Asamblea podamos jugar con el salario del presidente como nos dé la gana. ¿Saben qué? No me gusta esa acción del presidente. Vamos a reducirle el salario a $1. ¿Saben qué? Si el presidente hace esto, vamos a doblarle el salario. Por eso la Constitución, en su artículo 190, es bastante clara. Y así como lo citó el compañero de bancada Vázquez, se puede hacer un incremento o una reducción al salario del presidente y vicepresidente. Sin embargo, tiene que entrar a regir después de este periodo. ¿Y por qué? Porque precisamente se puede mal utilizar y se puede abusar esta herramienta para jugar con el Ejecutivo, para decirles, o tú haces este trabajo o esta obra, o te bajamos el salario a $1 o a $0, o para recompensarlo por algunas obras. Por eso, el tema de los salarios es incluido en la Constitución. Tiene una razón de ser, y es para no extorsionar y para que no haya corrupción. Eso en cuanto al salario del presidente y vicepresidente. Es la postura de este diputado que sería inconstitucional aprobar ese artículo tal y como está. Ahora bien, podemos reducir los salarios de los ministros, de los directores, de los administradores y otros funcionarios públicos. Yo no veo en la Constitución ninguna limitación de la que la Asamblea Nacional lo pueda hacer. Es decir, que sí podemos reducir los salarios de los ministros, sus directores, administradores y todos los otros funcionarios que queramos incluir. Sin embargo, yo creo que es importante hacernos una pregunta y estar consciente del posible precedente que esto puede dejar. Porque si es así, nosotros mañana podemos decidir reducir el salario de un ministro en particular que no nos guste. Y decir, de ahora en adelante, por ejemplo, el ministro del MOP va a ganar $1 de salario. Eso es potestad de la Asamblea. Nosotros lo podemos hacer. O también podemos decir, vamos a incrementarle unilateralmente el salario al ministro del MOP y vamos a doblárselo. Eso queda hoy, en mi opinión, es constitucional. Pero hay que tener mucho cuidado al hacerlo por las prácticas y los precedentes que esto pueden dejar a futuro. Ahora bien, estamos en una coyuntura especial y se ha establecido un máximo de 6 meses para esas deducciones. Y estamos ante una crisis humanitaria y de salud, lo cual yo creo que la excepción lo amerita. Sin embargo, es importante recordar el peligroso precedente que esto puede sentar para otras situaciones. Otra pregunta importante, ¿pueden los diputados bajarse su salario? Pues la Constitución no limita que los diputados se puedan bajar su salario, sí limita que lo podamos aumentar y que los aumentos que nosotros hagamos van a empezar a regir en el próximo periodo. Eso tiene su razón de ser, porque si los diputados empiezan a incrementar su salario cada mes, cada 3 meses, se lo doblan, triplican, cuadruplican, al final estarían acabando con el erario público y tomando una decisión para su propio beneficio. Y por eso hay ese peso y contrapeso de que si los diputados van a incrementar el salario, tiene que ser en el próximo gobierno. Sin embargo, la norma, el artículo 157, te habla de incrementos, pero no habla de reducciones, lo cual para mí, mi interpretación sería de que no pueden incrementárselo para este periodo, pero sí puede haber una reducción. Y otro tema de constitucionalidad que se ha conversado mucho aquí el día de hoy, que es importante discutirlo, es si nosotros como diputados tenemos el deber o la responsabilidad de no aprobar una ley que consideramos inconstitucional. Es la postura de este diputado que, así, al igual que como lo mencionó el diputado Vázquez, cuando nosotros nos juramentamos, aceptamos respetar la Constitución de la República de Panamá.
Y entre las normas que establece la Constitución de la República hay una que establece que los diputados debemos siempre respetar la Constitución y no expedir leyes que sean contrarias a la Constitución. Es la opinión de este diputado, que no solamente los diputados, sino todos los funcionarios públicos siempre deben actuar de acorde a la Constitución y no esperar a que sea el órgano judicial el que tiene que manifestarse si algo es inconstitucional o no. Ahora bien, para ir concluyendo, ¿cuál es mi postura? Luego de haber escuchado y compartido con ustedes algunos análisis de la constitucionalidad y el trasfondo histórico o la razón de ser de estas normas, yo creo que primero que todo tenemos que sacar al presidente y al vicepresidente de este proyecto de ley, porque lo haría inconstitucional. Ellos pueden donarlo y el presidente inclusive lo dijo públicamente que estaba dispuesto a hacerlo, pero que si lo va a hacer, lo haga público, notorio y al frente de un notario y que pueda certificar que realmente lo está haciendo. Si dejamos al presidente y vicepresidente, este artículo va a ser considerado probablemente inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, para los otros demás funcionarios, es la opinión de este diputado que hay que expandirlo, ¿verdad? Porque hoy, cuando vemos los funcionarios que están listados ahí, sí, es una suma importante de dinero probablemente, y va a apoyar, y va a ayudar. Sin embargo, hay muchísimo más que se puede recaudar para apoyar realmente a la ciudadanía. Pero ese apoyo, esos fondos que vamos a recolectar, es importante que sean fiscalizados. Porque al igual que quizás algunos otros colegas o ciudadanos, yo lastimosamente, y me duele decirlo, no confío en dónde van mis impuestos. Yo sé que muchos otros ciudadanos se sienten igual. Y de igual forma no confío de dónde irían a parar estas donaciones. Por eso es importante que si se va a crear este fondo, sea una rendición de cuentas real cada miércoles, como prometió el vicepresidente vicepresidente. Yo concluyo diciendo que estoy muy de acuerdo con las exposiciones de la diputada Mayín Correa en cuanto a que hay que reducir y organizar el aparato estatal, eliminar tantos guardaespaldas, tantos conductores, tanta gasolina que se gastan, temas de viáticos, y de ahí realmente también se puede fortalecer este fondo que va a apoyar a las comunidades. Y también de acuerdo con el diputado Ávila de que esto amerita una discusión presencial porque es un tema sumamente delicado e importante. Así que, presidente, colegas, les comparto esa opinión. Yo creo que hay un artículo en particular que es inconstitucional, que es el del presidente y vicepresidente, y los demás artículos sería importante expandirlos para incluir, entre otras figuras, a diputados, administradores y demás, pero también que se introduzca un artículo para que sea posible fiscalizar ese fondo y nos aseguremos que esté llegando a los más necesitados y a los que más necesitan ese apoyo. Gracias, presidente y colegas. Gracias, diputado Gabriel Silva. Ofrezco la palabra. No teniendo más oradores, vamos a decretar un receso hasta el lunes a las 10 de la mañana. Que tengan muy buenas tardes a todos.